Capítulo 4. Mantenimiento preventivo y resolución de problemas. Hasta ahora hemos visto los componentes internos de la máquina, las funciones que tienen, cómo es el proceso de arranque, qué cuidados debemos de tener, las herramientas que debemos de utilizar y hemos esbozado los diferentes tipos de mantenimiento que se le pueden brindar al equipo. Ahora estaremos trabajando sobre la parte más específicamente del mantenimiento preventivo y resolución de problemas. Aquí vamos a ocupar algunas herramientas, tanto de software como físicas, para poder llevarlo a cabo. Dentro de las primeras cosas, como ya le hemos comentado, el beneficio del mantenimiento preventivo es mantener en óptimas condiciones el equipo antes de que fallen. Es definitivamente más barato y es más eficiente el que nosotros prevengamos el hecho de que un equipo se pueda dejar de operar. Una de las cosas que le afectan bastante a los equipos de cómputo es el entorno donde vamos a estar desempeñando las funciones, y esto puede ser debido pues a condiciones ambientales, como lo que les afecta viene siendo temperatura, por ejemplo, que se nos olvidara la portátil dentro de una mochila mientras estamos haciendo algún levantamiento o estamos transportándonos, y pues se va a ver afectada de una manera importante por la razón de que no va a poder estar radiando la temperatura, se va a sobrecalentar y puede tener un choque térmico. También en lugares que no necesariamente estén dentro de una bolsa encerrada, pero en lugares en donde existe demasiado frío o demasiado calor, también evidentemente les va a afectar. Otra de las cosas que les va a afectar es el polvo. Ya hemos platicado acerca de el inconveniente que le puede implicar a la máquina, porque va a evitar la correcta disipación del calor dentro de los componentes internos, y esto le va a afectar. Si esta computadora se está desempeñando dentro de una obra, por ejemplo en construcción, bueno, pues esto va a hacer que consecuentemente va a estar llena de polvo, no solamente por la parte exterior, que digámoslo en ese sentido es lo de menos, sino de la parte interna, por la razón de que va a ir depositando ese tipo de polvo al interior, o por ejemplo en una carpintería donde hay también bastante polvo, o en un ambiente donde hay todas esas condiciones, pues le va a afectar. ¿Qué implica esto? Que entonces les tendríamos que estar dando un mantenimiento preventivo más frecuente debido a esas condiciones. El uso del equipo también tiene mucho que ver. Por ejemplo, si una máquina que tuviera un disco portátil, una máquina que tenga un disco duro magnético y es sometida frecuentemente a golpes, caídas, vibraciones, pues esto definitivamente le va a dañar. Puede ser, mm, digamos, una situación que no se pueda controlar, que digamos, son las condiciones en las que al computador le va a tocar. Entonces, el uso de ciertos aparatos, ciertos dispositivos, por ejemplo una Chromebook, mecánicas internas, o sea, tiene disco de estado sólido, y esto pues pudiera ser más resistente a una vibración, si ese es el caso, que una máquina que tenga un disco magnético. Eso, por ejemplo, son de las cosas que se podrían proponer, pero el uso le va a estar afectando definitivamente, ¿no? Entonces, hay condiciones en donde el equipo pues estaría moviéndose en condiciones en donde pues va a tener que vibrar, va a tener que moverse. Repito, puede ser sujeto a caídas, golpes, y esto lo que preventivamente se le puede hacer o poner son de este tipo de cubiertas que se le pone alrededor de lo que es la máquina, que evita, es una especie como de cubierta, una esponja, ¿no?, que se le pone a la máquina, como las portátiles o los, digamos, para las tabletas para los niños, que se le pone así un forro, digamos, así externo, para evitar que cuando se caiga, pues se haga daño, ¿no? Entonces, son de las cosas que preventivamente se pudieran hacer. Entonces, el mantenimiento preventivo periódico va a reducir los problemas potenciales del hardware, software, el tiempo de la inactividad. Eso es lo que está desarrollándose o proponiéndose, ¿no? De que el equipo esté lo menor tiempo posible sin operación. Los costos de reparación también se pueden ver disminuidos, porque si prevenimos la cuestión de un choque térmico, pues esto puede evitar no
solamente la sustitución de algún componente, inclusive un mal funcionamiento general. De tal manera que desde el punto de vista económico es bastante importante. Ya hemos platicado sobre la cuestión del impacto que tiene el polvo hacia lo que vienen siendo los dispositivos. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de un equipo en la parte del ventilador en donde pues está bastante evidente que está lleno de polvo. Entonces esto lo que va a hacer es disminuir de una manera importante el flujo de aire por el que está diseñado, aparte pues de las condiciones en las que debería de estar operando la máquina. Para eso entonces es conveniente que nos hagamos de nuestro equipo para este tipo de cosas en particular, y sobre todo portátiles en donde sea difícil o no sea muy conveniente de una manera inicial la parte de la apertura. Entonces podemos utilizar estas botellas de aire comprimido, las cuales nos van a permitir hacer ese flujo más fuerte del aire, y va a evitar que abrirla y que cumplamos con los requisitos, ¿no?, de las cosas que estamos evidentemente comentando aquí. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones con respecto al mantenimiento preventivo enfocándonos hacia el polvo? Lo que viene siendo limpiar y reemplazar los filtros de aire, utilizar paños o una franela para limpiar el exterior del gabinete de la computadora. Hay que tener mucho cuidado de no estar utilizando productos agresivos, ¿sí?, productos químicos agresivos, porque al ponerlo en contacto con las superficies exteriores de la computadora pudiera estarlas atacando, y entonces pudiera salir contraproducente el mantenimiento, ¿no? Pudiera, pues sí, dársele la limpieza, pero pudiera atacar algún tipo de plástico o algún tipo de componente externo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de no estar utilizando sobre todo solventes, ¿sí? En una primera pasada pues sí pudiera quitar una serie de grasa o de suciedades, pero pudiera ser contraproducente. Entonces hay que tratar de estar usando líquidos recomendados para la limpieza. El polvo en el exterior de un equipo puede viajar a través de los ventiladores de refrigeración hacia el interior, por eso hay que estarlo limpiando. El polvo acumulado impide el flujo de aire y reduce la refrigeración de los componentes, ya lo habíamos platicado. Es más probable que se rompan los componentes calientes de la PC porque se van a sobrecalentar. Hay que quitar el polvo del interior de una computadora con una combinación de aire comprimido, una aspiradora sería lo ideal, de bajo flujo de aire y un paño, ¿no? Que eso es importante también que no estemos utilizando este tipo de paños muy baratos, desechables, que generan mucha pelusa, y eso lo que puede provocar es de que tengamos al interior de la máquina este tipo de inconvenientes. Hay que mantener la lata de aire comprimido en forma vertical para evitar que el líquido gotee sobre los componentes. Tiene un líquido muy frío al interior que si lo pones en una cierto componente, en cierta posición, en lugar de echar aire va a echar líquido, y eso pudiera ser contraproducente. Evidentemente hay que hacer esto con la máquina apagada, mantener la lata de aire comprimido a una distancia segura de los componentes y utilizar un paño que no deje pelusa, lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que durante la limpieza de los ventiladores con aire comprimido hay que mantener las aspas del ventilador en su lugar. Esto evita que el rotor gire de una manera excesiva o que el ventilador gire de una dirección incorrecta. Esto se hace introduciendo algún alambre en forma temporal para que detenga las aspas y entonces se genere el flujo de aire para limpiar precisamente las aspas, ¿no? Bien, ¿qué mantenimiento interno debemos de poder hacer? Evidentemente hay que abrir el gabinete, ya sea de una máquina de escritorio o de una máquina portátil, y eso es lo que hay que hacer como mantenimiento preventivo de los componentes internos. Hay que revisar lo que viene siendo el conjunto del disipador térmico y ventilador de la CPU, porque esto ya hemos comentado que algunas ocasiones la pasta que conecta o comunica, mejor dicho, desde el punto de vista térmico, la superficie del microprocesador hacia lo que es el disipador, se puede llegar a sobrecalentar. Eso se hace una piedra y entonces ya no disipan el calor. Entonces aquí en esta parte, dependiendo de esto, hay que hacer que cambiárselo. El ventilador, desde el punto de vista de una inspección, debe girar libremente.
el cable de alimentación del ventilador debe estar protegido y el ventilador debe encenderse cuando la alimentación se enciende. Esto hay que observarlo mecánicamente y algunas ocasiones esos ventiladores ya están muy usados y hacen un ruido de una manera a veces intermitente o de una forma frecuente, ¿no? Entonces estos ventiladores se pudieran sustituir. Los módulos de memoria RAM deben de asentar de una manera segura ranuras, ¿no? Donde se van a colocar y simplemente hay que revisar que no estén flojos. Esto es poco probable que ocurra, pero de todas maneras son de las cosas que tenemos que estar revisando. Los dispositivos de almacenamiento, al referirnos de ellos, tenemos que estar revisando que todos los cables estén firmemente conectados. Tiene una grapa, una forma con la que el conector, una vez que entra, se supone que debe estar ahí en su lugar. No hay una forma con la que mecánicamente se pudieran salir de una manera natural, más sin embargo hay que revisarlo. Debido a la vibración pudiera darse el caso de estos jumpers o conectores pudieran estar flojos, simplemente hay que revisarlo. También los tornillos flojos, ¿no? Pudiera darse el caso de que en el proceso de manufactura alguno de estos tornillos pudiera estar con este inconveniente y entonces pues habría que revisar. Tarjetas adaptadoras también hay que asegurarnos que estén convenientemente asentadas y protegidos por los tornillos. Otra vez las vibraciones pudieran hacer que esto se pudieran aflojar. Los cables hay que revisar que no tengan algún tipo de desgaste desde el punto de vista de un choque de calentamiento, alguna situación por el estilo, y que estén debidamente colocados en su lugar. Los dispositivos de alimentación deben de estar colocados y hay que inspeccionar las zonas eléctricas, los supresores de voltaje, los supresores de picos, los disipadores, los dispositivos de UPS. Hay que asegurarnos que todo esto esté debidamente conectado, bien ensamblado. Algunas cosas se puede dar el caso de que el contacto eléctrico en la pared pudiera estar con algún tipo de tornillo flojo y esto hay que revisarlo. Teclados y mouse, ¿no? Hay que limpiarlos con aire comprimido y con algún tipo de paño que no deje ese tipo de cosas. Bien, la temperatura y la humedad en el ambiente en donde lo vamos a estar operando es muy importante estarlo revisando, es decir, saber cuáles son las condiciones en las que el equipo va a estar funcionando. La humedad tiene que estar entre el 10 y el 80% y la temperatura entre los 7.2 y los 32 grados centígrados. Arriba y abajo de estas condiciones, esto puede provocarnos algún tipo de problema. Eso lo podemos hacer con un termómetro portátil. Bien, con respecto al mantenimiento preventivo del software, lo que podemos hacer es revisar las políticas que indican la correcta operación pues, del equipo, ¿no? Hay que crear un programa de mantenimiento que pudiera estar haciendo las siguientes funciones: revisar e instalar las actualizaciones apropiadas de seguridad, software y controladores. Esto es muy importante. Algunas ocasiones pudiera generar algún tipo de problema muy grave el hecho de que no estemos haciendo actualizaciones. Lo vamos a ver en un momento más. Actualizar y analizar los archivos de definición de virus. Sumamente importante esto, estamos revisando de que nuestro sistema de antivirus esté debidamente actualizado, porque esto nos va a evitar que se estén ejecutando virus o spywares, ¿no? Dentro de lo que viene siendo nuestra máquina. Quitar los programas no deseados y no utilizados, eso es muy importante para el desempeño y que pudiera ser en un momento dado causa de algún tipo de intrusión informática. Analizar los discos duros para detectar errores y defragmentar las unidades del disco duro de manera con cierta frecuencia. Digo, no es como para estarlo haciendo cada día, pero sí cuando tengamos la máquina en nuestro caso para brindar el mantenimiento, serían de las cosas que le vamos a estar revisando. Muy bien, hay que verificar la comprensión de lo que hemos visto hasta ahorita, es el tema 4116, hay que revisar, hacerlo. Y vamos a entrar a la resolución de problemas. Hay muchas herramientas que podemos estar utilizando dentro de lo que viene siendo el propio sistema operativo, de manera que nos va a permitir darle un mantenimiento muy adecuado. Algunas cosas son incluidas en el propio sistema operativo y algunas otras se pueden descargar libremente, de manera de que vamos a ver una serie de programas que
es recomendable que los sepas manejar o que los tengas descargados para que en un momento lo puedas estar dando este mantenimiento. También es tremendamente importante que cuando tengas la máquina en tu proceso del mantenimiento, saber si hay una copia de respaldo o hacerla en un momento determinado. Lo peor que pudiera llegar a pasar es que por alguna razón la máquina pudiera dejar de operar o tener algún mal funcionamiento en el proceso de estarle dando mantenimiento por algún descuido, alguna situación que pueda estropear la operación de la máquina, y lo peor que puede pasar es que se pierda precisamente. En las empresas regularmente se tiene la política de estar guardando de una manera sistemática, haciendo un respaldo de la información, pero con un cliente es muy probable que no tenga esta costumbre y entonces pudiera salir contraproducente. Si es un usuario común, vamos a decirlo así, la pérdida de fotografías, de imágenes, de música, una cosa por el estilo, pudiera ser a su nivel catastrófico, ¿no? Para una organización, pues evidentemente tiene un proceso o un impacto económico con respecto a lo que pudiera llegar a tener. De cualquier forma, pues es muy molesto para el dueño de la computadora el que pudiera llegar a pasar eso. Por lo tanto, es muy importante que cuando recibas la máquina tengas precisamente un proceso y que hayas hecho el respaldo para que no vayas a tener ese tipo de inconvenientes. Como resumen de todo esto, vamos a ver un checklist del proceso que debes de hacer, y la intención es de que al final de este curso tengas precisamente una visión completamente actualizada, de una forma muy profesional, la manera con la que te puedes dirigir hacia darle el mantenimiento a un equipo, aunque sea un pariente, aunque sea alguien que vive en tu familia, le tienes que dar el mismo trato profesional que si se lo estuvieras dando a una empresa, ¿no? La forma con la que nos vestimos, la forma con la que hacemos, todo esto es muy importante porque no es cualquier cosa, no es nada más la parte exterior de tumbarle el polvo, sino todo lo que implica hacia el interior, y pues todo el profesionalismo que le puedas dar a este proceso va a ser precisamente en beneficio en primera instancia de lo que es el cliente hacia su equipo y así hacia tu imagen. De esta manera vas a poder ser recomendado de una forma positiva para que puedas darle mantenimiento a otros equipos, inclusive pudieras estar pensando en hacer alguna organización con conocidos y amigos y poder estar dando el mantenimiento, porque como puedes ver es algo que se tiene que dar. Bien, entonces hay que saber cuándo se hizo la última fecha del respaldo, o si no hay que hacerla. Hay que cuidar la integridad de los datos mediante un respaldo. Pudieras tener algún tipo de cuenta en la nube o algún disco exterior de alta capacidad donde puedas estar haciendo esos respaldos y estar identificando cuáles son precisamente esos archivos importantes. Y hay que tomar en cuenta la disponibilidad de todos los medios de copias de respaldo para poderlo restaurar en un momento determinado. Entonces, si el cliente no tiene una copia de respaldo actual y tú no puedes hacer una, hay que solicitar que firme un formulario de exención de responsabilidad. Eso te va a evitar el que tengas alguna implicación posterior por alguna situación que se pueda presentar. Los formularios de exención de responsabilidad contienen al menos la siguiente información: autorizar para el trabajo de la PC sin una copia de respaldo actual disponible. O sea, si no hizo la copia, entonces pues es su responsabilidad. Dentro de las cosas que tienes que indicarle casi antes de que te presentes o que te indique los problemas que pudiera llegar a tener la máquina, casi lo primero que tienes que hacer es: buenas tardes, soy fulanito de tal, ¿tiene una copia de respaldo de la información sensible en su computadora? Eso es muy importante, y ya dependiendo de la respuesta actuarás en consecuencia. Entonces indica la autorización, la extensión de la responsabilidad si se pierden los datos, y la descripción de lo que se va a hacer, exactamente lo que le vas a hacer, ¿sí? Entonces, si le das de más no hay ningún problema, pero si haces menos, pues entonces estarías incurriendo en una falta.
Bien, ese es el proceso para solucionar los problemas. Primero, antes que cualquier cosa, tenemos que saber exactamente qué tiene. Como en cualquier diagnóstico médico de una persona, el médico no puede instaurar un tratamiento sin antes saber exactamente cuál es el problema. Entonces tenemos que correr dentro de la máquina algún tipo de diagnóstico para saber cuál es el problema. Puede deberse a diferentes motivos, normalmente son cuestiones de software, ¿sí? El hecho de que la máquina esté en arrancar, que no corra los programas, ¿sí? Es muy probable eso, pero tenemos que identificarlo perfectamente. Porque si te lleva la máquina a y no determina en forma explícita y conjunta cuál es la problemática que vas a resolver, tú pudieras arrancar la máquina, darle un mantenimiento de limpieza y como viste que arrancó, corriste 2, 3 programas y pues la cierras, ¿no? Aquí está, ya está resuelto, están. Y resulta que era porque no podía imprimir o porque alguna situación externa, o sea, la máquina probablemente funciona perfectamente, pero su problema o te la llevan porque pues tiene otro tipo de inconvenientes, por ejemplo esto de la impresión. Entonces, si no se te indica exactamente, explícitamente cuál es el problema que tú tienes que revisar, pues entonces cuando lo regreses pudiera verse desde el punto de vista del usuario que la máquina como llegó se fue. Entonces, pues, ¿por qué me estás cobrando si aparentemente no me hiciste nada? Pero si no quedó explícito eso que tienes que revisar, pues entonces vas a tener... no puede ser un problema de que el proceso como tal, de que no se conecte con el escáner, de que no puede llevar a cabo el proceso, y entonces para muchos casos, en muchas situaciones, la máquina no sirve, ¿sí? Entonces, puede ser debido a problemas de la red, puede ser debido a problemas de drivers, puede ser otro tipo de situaciones, y la máquina como tal está perfecta. Entonces hay que identificar perfectamente el problema. Establecer una teoría de las causas probables. Puede ser que falta algún driver, que hay algún problema de comunicación, que la impresora simplemente en muchas ocasiones se van a dar cuenta de que las personas que no tienen mucha experiencia con la parte de operación de las computadoras no leen, y entonces el problema de que no pueden mandar a imprimir es simplemente de que no tenga papel o que le falte tinta, y su opinión o su percepción o su etiquetación de lo que está sucediendo es de que la red no sirve o de que la máquina no sirve, y es porque por otro tipo de problemas, o sea, simplemente no puedo imprimir por la razón que tú me digas. Entonces, al no tener esa persona ubicada exactamente cuál es el problema, pudiera llamarte o pudiera llevarte la máquina porque la máquina tiene problemas. Entonces hay que ubicar muy bien el problema, identificar una teoría probable, poner a prueba la teoría para determinar si eso es lo que está ocurriendo. Si es el caso de que no puede imprimir, entonces probablemente vas a tener que requerir que te lleven la impresora para que hagas toda la prueba completa. Establecer un plan de acción, esto es lo que tengo que hacer. Voy a darle la limpieza, voy a darle la instalación de algún tipo de escáner para que me revise cuáles son las condiciones de operación de la máquina, voy a instalar antivirus, voy a instalar eh, actualizaciones del sistema operativo, lo que tengas que hacer. Evidentemente hay que verificar la funcionalidad total del sistema. Si el problema era de que no puede imprimir, pues entonces tienes que entregar una hoja de evidencia de que esto ocurrió perfectamente y registrar los hallazgos, ¿no? Entonces es muy importante, aunque sea para ti mismo, que estés haciendo este procedimiento de la cuestión de la bitácora. Esto es algo que casi no se hace a menos de que se hace un proceso profesional, que es el caso, y entonces pudiéramos ir generando, como pudiéramos pensar o decir, una historia clínica de esa computadora, ¿no? Entonces es muy probable, o es muy importante, mejor dicho, que la estés llevando a cabo. Puede hacerse en sencillas hojas de datos, algún procesador de palabras, y al llevar un pequeño control de como base de datos a través de una hoja electrónica, con eso es suficiente para que vayas viendo precisamente la evolución y de alguna manera saber qué se le hizo a qué cosa. De tal manera que esto, repito, nos va a dar un nivel de presencia, una forma de operación más profesional, lo cual te lo recomiendo ampliamente. Muy bien, vamos a pasar a la etapa de la identificación del problema. Esto fue en términos generales lo que se hace, pero vamos a identificar
qué es lo que se puede estar haciendo. Entonces, en primera instancia, tenemos que pedirle al cliente todos estos datos. Si ya estábamos trabajando de una manera más continua, pudiera darse el caso de que los equipos se confundan, que les des a una máquina a otro cliente. Entonces es muy importante que tengas una forma con la que las puedas identificar. Sobre todo, por ejemplo, si fuera ya en una empresa en donde tienen máquinas del mismo marca y modelo, entonces se pudieran llegar a confundir. Hay que ponerles alguna etiqueta que después tenemos que remover para que la podamos identificar con respecto a un número, alguna referencia, inclusive alguna fecha, y que sepamos a quién corresponde cada máquina. Esto pues ya evidentemente en un caso en donde hay ya varios equipos en operación, o sea, varias máquinas que le estamos dando ese servicio y pudiera llegar a pasar esto. Entonces se le puede poner alguna etiqueta, inclusive una recomendación con si haces esto de una manera continua para máquinas, por ejemplo, portátiles, que se pudieran llegar a confundir los cargadores o que intercambies mouses, una cosa por el estilo. Entonces aquí lo recomendable es de que tengas una bolsa de este tipo, de las Ziploc grandes, son de las que tienen así como un cierre, ¿no? De tal manera que se puede abrir y cerrar, pero ahí colocarías todos los dispositivos. Entonces recibes el equipo tal cual como está, lo metes en tu bolsa, lo dejas, si estás recibiendo varios equipos, los puedes almacenar y cada quien con sus componentes. En el momento en donde estás dando el mantenimiento a una en particular, entonces pues te dedicas a una. Si no, por alguna razón no lo concluyes, aquí la recomendación es de que la vuelvas a regresar o que tengas un área de espacio para cada una de ellas, de la forma de que no se mezclen, porque puede darse el caso de que el cargador, por ejemplo, pudiera llegar a ser inclusive del mismo tipo de conector, pero si maneja diferentes voltajes, la máquina puede operar diferente o inclusive la puedes dañar. Entonces es probable que esto puede llegar a pasar, por lo tanto hay que trabajar de una a la vez. Si no la terminaste, si no la hiciste por las razones que tú me digas, regrésala a su bolsa y continúa con la siguiente para que no las mezcles. Hay que tener todos los datos de la máquina porque lo peor que puede llegar a pasar es que con malas intenciones pues te lleve un equipo y después te diga con que pues no era, o te solicite pues otro equipo de otra marca nueva. Entonces es muy importante que tengas asentado todas estas situaciones. Si llegaras a trabajar en una empresa de manufactura o de mantenimiento de equipo de cómputo, pues vas a ver que esto puede llegar a ser de una forma continua, ¿no? Entonces es importante que tengas todos estos. Descripción del problema, ya hemos platicado y les voy a compartir más adelante un formulario en donde tú pudieras aplicarlo para que preguntes todas estas cosas. Esta descripción pueden ser tanto de forma abierta y cerrada, y aquí pues se va a manifestar qué tanta conocimiento de la operación de las máquinas tienes, porque lo peor que te puede decir un cliente pero ¿qué es exactamente lo que necesita? Para un jefe, el que no funciona la computadora es de que no pueda mandar a imprimir. Si tú con esta idea llegas, la sacas, si no hay el diálogo, la colocas, la prendes, enciende, entras, sales, todo muy bien, entonces pues con ese problema. Y se la puedes regresar, ¿verdad? Lo que decíamos de este inconveniente, y era otra situación. Entonces es muy muy importante que aclares. ¿Cuál es el problema? No funciona. A ver, no enciende, no, sí enciende. Entonces, ¿qué no hace? Es que ya entonces ya puede ser una explicación más explícitamente de lo que está haciendo. Puede ser de que no funciona la máquina, es su opinión. ¿Y por qué no funciona? No, es que no puedo conectarme a internet, o no pudiera entrar a alguna página, por ejemplo. Es que no funciona porque no puedo, en mi trabajo no puedo ver Netflix. Y tú llegas, lo haces y pues, funciona perfectamente. Y esto se debe a que en su área de trabajo, por ejemplo, pudieran tener restringido el acceso a ver películas. Y para esa persona la computadora no sirve. Entonces tienes que aclararlo muy bien, porque entonces desde un principio
puedes evitar un problema que más adelante se puede dar. Hay personas que no tienen pues la menor idea de muchas de las cosas que ocurren internamente, y simplemente la manera rápida de excusarse o de pasar la culpa es de que la máquina no funciona, no sirve, y realmente es por desconocimiento o por otro tipo de cosas. Entonces, he insistido bastante en esto, pero es muy importante que definas precisamente el problema. Si te trae algún mensaje de error, si da una secuencia de sonido, como ya lo estuvimos platicando en este primer parcial, o si inclusive si nos da algún tipo de indicación a través del LED o inclusive del post. Muchas de las cosas con las que podemos estar viendo la situación de lo que está presentando nuestra máquina es con el Event Viewer. El Event Viewer es una función que tenemos ya dentro del propio sistema operativo. En este caso estamos explicando una máquina con Windows, la cual nos va a presentar todo este tipo de operaciones en cuanto a que nos estaría indicando qué es lo que ha estado ocurriendo. Entonces podemos correrle el Event Viewer. De hecho, esta parte de lo que estoy explicando te voy a solicitar que lo repliques en tu máquina y que tomes imágenes o que la comentes, y que ya en sesión lo estaremos comentando acerca de los problemas que puede estar generando. Otra herramienta que tenemos también dentro del propio sistema operativo es el Device Manager, el administrador de dispositivos, con los cuales nos puede indicar de una manera precisa y concreta cuáles son esos áreas, ¿verdad?, que podrían ser. Y hay que distinguir entre warnings, o sea, mensajes que nos esté indicando algún tipo de alerta, o de plano algún mal funcionamiento, eh, por ejemplo, que fuera el caso donde no pueda mandar a imprimir, ¿no? Entonces colocas la computadora, arrancas la computadora, conectas la impresora, por ejemplo, y efectivamente ves que no tiene una conexión. Entonces, a ese problema por el cual te están llevando la computadora es realmente porque le falta algún driver, algún sistema que permita que se lleve a cabo la impresión, por ejemplo. ¿Sí? Pero puede darse el caso de algunos otros dispositivos exteriores. ¿En dónde puede haber más problemas? Puede, sobre todo, en la parte de tarjetas, ¿no? Esa parte puede ir a ser algún inconveniente. Si la máquina ya estuvo funcionando bien, muy probablemente tenga toda la parte de los drivers instaladas. Algunas cosas también que lo estaremos viendo más adelante. Ahorita estoy explicando generalmente lo que vamos a hacer, pero todo esto lo vamos a repasar de una forma real, pues, y con equipos, haciendo alguna demostración. También una de las cosas que puedes estar detectando en una máquina portátil, por ejemplo, es que la batería ya esté con necesidad de ser reemplazada. Bien, finalmente, la parte del Task Manager, en donde aquí estaremos identificando y observando el desempeño de la máquina. Esto lo voy a explicar más adelante, más convenientemente, porque implica una serie de procesos. Vamos a terminar esta sesión con la verificación de la compresión de lo que ha sido, lo que hemos visto hasta ahorita, y posteriormente estaremos viendo ya la tema 4215, el establecimiento de teorías de causas, y estaré volviendo a explicar más al detalle las funciones de los programas que acabamos de ver.